Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Bueno, yo espero que sí, que con la fuerza del Señor se hayan podido levantar hoy. Y bueno, pues nada, estamos aquí para glorificar el nombre de Dios a través de las alabanzas y también a través del tiempo de la predicación. Yo quisiera comentarles que esta mañana yo me levanté y no sé, fue como un poco diferente hoy, porque yo sentí una presión muy fuerte, como si tuviera quizás como algo bien pesado, quizás 5 o 10 blows en el pecho. Por muchos elementos, porque verdaderamente pararse aquí, en mi caso, es muy presionante. Es presionante porque quizás soy el menos digno, presiona porque es para Dios, porque me están viendo, porque yo quiero llevar una palabra acorde a la Biblia. Entonces de mucha presión, pero ¿saben qué? Que al momento de pararme aquí ya, la presión sigue igual. O sea que es un poco difícil, pero sí yo he orado mucho para que Dios me dé la fuerza, pero más que eso, yo sé que hay muchos hermanos que han orado por mí y yo le doy gracias a Dios por esos hermanos que han orado y que yo sé que esas oraciones no van a resultar en vano. Yo sé que desde ya Dios me está dando la fuerza para yo poder estar aquí frente a ustedes y poder compartir el tema que les quiero compartir. Este tema que les quiero compartir en la mañana de hoy es básicamente una amplificación de lo mismo que hemos estado hablando hace 3 domingos atrás en voz de Alejandro, y es la iglesia. Ya él definió el concepto de la iglesia y aclaró que existe la iglesia universal, iglesia que está compuesta por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, independientemente de cualquier denominación e independientemente del tiempo. O sea que esto abarca a las personas inclusive que han muerto, abarca a los que estamos vivos, pero todavía abarca a los que van a venir, los que el Señor va a añadir. El otro concepto de la iglesia es la iglesia local, que para no abundar mucho diríamos que nosotros somos un ejemplo de esto. O sea, nos reunimos bajo un techo, bajo un liderazgo y con ciertas normas establecidas. Y de esa iglesia local yo les quiero hablar en esta mañana, pero enfocado en la madurez que Dios espera que tengamos como iglesia. Y por eso me quiero basar originalmente en el pasaje de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16, que dicen así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre bueno que moras en las alturas, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad de estar aquí. Nosotros te hemos dicho que eres lo primero al levantarnos temprano, Señor, y estar aquí para darte gracias, para poner nuestras peticiones en tus manos, Señor, para adorarte y finalmente para oír tu palabra. Rogamos que tu palabra pueda ser transmitida con claridad, mi Dios, sin ninguna distorsión, y que esa palabra, Señor, nos pueda transformar a todos, Señor, porque es tu palabra y tu palabra transforma. En el nombre de Jesús. Amén. De esa iglesia madura yo les quiero hablar en esta mañana. Y para eso traje unos 6 principios que les quiero compartir. Estos principios los vamos a enfocar a los creyentes, o sea, a nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Y quizás si nosotros, cuando vamos a mencionar un principio, decimos la iglesia, quizás podríamos como divorciarnos un poquito, y no es la idea. La idea es que nos podamos apropiar de estos principios, sabiendo que a la medida que yo crezco, la iglesia crece. Y el primer principio que les quiero compartir es el siguiente: el creyente debe tener la iglesia local como el principal medio para la mutua edificación. Veamos lo que dice Dios acerca de esto. Dice Romanos, en el capítulo 14, versículo 19, lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También primero a los Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando comencé a buscar sobre este tema de la mutua edificación, encontré un sinnúmero de versículos que apoyan esta parte. Es evidente, es claro que Dios quiere
que nos edifiquemos mutuamente. Si quizás me hubiese puesto a poner todos los versículos, quizás nos pasamos media hora solamente leyendo de esos versículos. Así de importante es para Dios que nos podamos edificar mutuamente como un cuerpo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros edificarnos? Bueno, pues yo le quiero compartir 5 maneras en las cuales nosotros podemos edificarnos unos a otros. Y la primera de estas maneras es asistiendo a las reuniones, entendiendo que son las reuniones que propone la iglesia. Hermanos, pensemos en esto. Imaginémonos que hoy es el miércoles, último miércoles del mes, y es de noche, y la iglesia ha propuesto que ese miércoles, final de mes, de noche, nos reunimos aquí, con el propósito de edificarnos, a través de compartir, a través de las peticiones, a través de las gracias, y a través de la palabra que también se da aquí. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted en su casa mientras los hermanos estamos aquí? Una poquito directa la pregunta, pero yo voy a ser un poquito más directo todavía. Y voy a replicar unas palabras que tomó Marina una vez. Si usted encuentra algo más importante que lo que se hace aquí, dígamelo, yo voy a hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer. No hay manera, hermanos, de que nosotros nos edifiquemos si no nos estamos congregando. No hay manera de que nosotros digamos que estamos glorificando a Dios si no estamos obedeciendo. Y esto no solamente se circunscribe a los domingos. Los domingos son importantes, claro, por eso estamos acá, pero va más allá. Esto implica que cuando hay oración, como les comenté, debemos congregarnos porque aquí Dios está bendiciendo. Y si Dios está bendiciendo, ¿dónde usted quiere estar? Donde Dios está bendiciendo. Esto quiere decir que si en la semana tenemos un grupo celular donde tenemos la oportunidad de interactuar un poquito más con la palabra, donde no hay una persona aquí que simplemente habla y no le podemos preguntar, ese momento hay que aprovecharlo para la mutua edificación. Y si ese momento se está dando, sea martes, miércoles, jueves, el día que sea, y no estamos yendo, ¿cómo vamos a edificarnos? Es muy importante, hermanos, que tengamos pendiente que como iglesia debemos congregarnos. Y hay otro pasaje que todos conocen, le aseguro que sí, y está en Hebreos 10, el versículo 25. Ese pasaje de Hebreos 10, 25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo les quiero hablar de una trampa muy sutil, y esa trampa muy sutil es pensar que el no congregarse es cualquier cosa. Nosotros podríamos caer en el error de pasarnos toda una vida pensando que como el no congregarse no es matar, no es adulterar, quizás no es tan bochornoso como ese tipo de pecado, pues ni modo, yo lo que simplemente no me estoy congregando, yo simplemente no voy, pero yo estoy orando, o sea, yo oro en mi casa y yo también vengo los domingos y canto y yo hasta levanto las manos. Y en esa trampa de pensar que congregarnos con compromiso no es importante, podríamos pasar toda una vida. Y yo les invito, hermanos, a que salgamos de esa trampa. Si no nos estamos congregando, vamos a hacerlo. Y si no estamos congregando, pues hagámoslo aún más con más gozo. Porque les repito que Dios bendice donde nos congregamos. Una segunda manera en la que nosotros podemos edificarnos mutuamente es obedeciendo a los líderes. Dice Hechos 14:23 lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dios ha provisto de líderes, Dios ha provisto de personas que velan por nuestra salud espiritual, personas que además dirigen el cuerpo hacia donde Dios quiere que vaya en unidad. Y se imaginan quizás una empresa, una organización sin líderes.
Si nosotros tuviéramos una organización sin líder, independientemente de que todos los miembros tuvieran buena intención, sería un desastre. Sería un desastre porque todo el mundo buscaría la manera de hacer las cosas a su manera, quizás buscando su comodidad o quizás con buena intención, buscando la manera de hacer las cosas bien, pero de manera errada. Entonces, por eso la importancia de los líderes y por eso Dios se ocupa de Él mismo poner los líderes. Dios ha puesto los líderes en esta iglesia y a nosotros nos corresponde una cosa, que yo sé que ustedes se imaginan cuál es. Yo se la acabo de decir. A mí me gusta mucho hacerle preguntas a la Biblia, pero me gusta hacerle preguntas cuando yo las respondo con la Biblia, porque hay menos posibilidad de errar, no hay ninguna. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos, con los líderes? Veamos a Hebreos 13, 17, que dice: obedeced a vuestros pastores cuando les convenga, porque no siempre... no es así, perdón, esta es la versión adulterada. La palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros debemos obedecer, hermanos, pero debemos hacerlo con alegría para que sea provechoso. Debemos hacerlo con alegría para que sea provechoso. ¿Alguien dijo amén? Ese es un amén de compromiso. Amén. La tercera manera en que nosotros nos podemos edificar mutuamente es a través del estudio de la palabra. Estudiando la palabra. Veamos esta encomienda que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo en un momento se preparó y llegó a ser líder de la iglesia. Y Pablo le dice lo siguiente, en primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En este pasaje, Pablo le indica a Timoteo que debe enseñar con su debida preparación. Y ustedes se imaginan quizás una iglesia que no tenga el estudio de la palabra, una iglesia donde quizás nos llevamos bien, los cultos se hacen bien bonitos porque como hay aire y las paredes están bien pintadas, quizás los hermanos vienen bien bonitos a la iglesia, se canta bonito, pero falta algo. Si la palabra no está presente, si la palabra no es enseñada, ¿cómo nos edificamos? El crecimiento va a ser muy constante, constantemente cero. No va a haber crecimiento, porque sin la palabra no se puede crecer. Aquí contamos con la bendición de que se enseña la palabra. Aquí contamos con la bendición de que principalmente los pastores se preparan, invierten mucho tiempo para no predicar cosas que la gente quiere oír, para no predicar cosas que toquen superficialidades, sino para predicar la palabra. Y esto es muy importante para nosotros, pero nos debe llevar a nuestra cuota de compromiso. Si ya la palabra se está predicando, entonces ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? Bueno, pues nuestra actitud debe ser de darle la importancia de vida. Debemos nosotros estar preparados para recibir esa palabra, para estudiar los bosquejos en la casa y así darle esa importancia que Dios quiere que nosotros le demos para la finalidad de poder edificarnos mutuamente. La cuarta manera en la que seguimos edificándonos es a través de la oración, o sea que es orando. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 42, lo siguiente: y perseveraban, y anote esta palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nos vamos a la gramática, podemos pasar ese perseveraban directamente a las oraciones. Ellos estaban perseverando en la oración. Y me llama mucho la atención la palabra perseverar, porque no tiene nada que ver con una oración irresponsable
con quizás orar 15 segundos, medio minuto, un minuto, sino que es un constante orar, es un constante estar delante de la presencia de Dios, agradeciéndole, reconociendo su verdad e inclusive pidiéndole por aquellas cosas que no hacen falta. Y es que tenemos que estar claros que la oración es una herramienta divina. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado y en la cual hay mucho poder. Y yo quiero que hagamos un ejercicio breve ahora. Este ejercicio va a constar de nosotros ser agradecidos. Vamos a ser agradecidos enumerando algunas cosas que Dios ha hecho en esta misma iglesia a través de la oración. Y yo le voy a decir, y a aquella persona o personas que hayan vivido eso cerca o próximo, yo quiero que dé un fuerte amén. Dios ha cambiado realidades aquí. ¿A través de qué? A través de personas que ha sanado entre nosotros. Dios ha provisto de manera sobrenatural sobre situaciones donde nosotros sencillamente pensábamos que no teníamos dónde salir. Dios ha cambiado vidas de personas que nosotros pensábamos que nunca iban a cambiar. Y así muchas cosas, hermanos, que Dios ha hecho. Entonces, si Dios ha hecho esto y Dios tiene más poder para actuar de esa misma manera y quiere seguir actuando a favor de nosotros, a nosotros solamente nos corresponde orar. Amén. Nosotros debemos orar y debemos hacerlo constantemente. Y quiero darle un testimonio personal. Siempre se dice, bueno, quizá a ustedes no les pasa, a ustedes sí, yo no sé la verdad. Pero la oración originalmente no es lo más divertido. Posiblemente la mayoría o muchos son muy espirituales y desde que se convirtieron están orando media hora, 1 hora, 3 horas. A lo mejor le dicen, muchacho, pero deja de estar orando tanto, porque quizás no es lo más divertido. No es lo más divertido porque la carne no quiere orar. Nuestro espíritu sí quiere, nuestro espíritu quiere comunicarse con Dios. Nuestro espíritu quiere glorificarlo, quiere decirle todo lo que siente, pero la carne es un impedimento. ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos nosotros tener una vida de oración que a Dios le plazca? Orando. No hay fórmula, es simplemente orando. Y a la medida que nosotros vayamos orando, nos vamos a ir enamorando más y más de Dios. Y luego nos vamos a ver en una situación donde no vamos a poder dejar de orar. Donde vamos a querer orar en todo momento y quizás en el trabajo, mientras hay un momentico, vamos a orar. Si estamos caminando, vamos a orar. Pero lo vamos a hacer si decidimos orar. Yo les invito, hermanos, a que practiquemos más y más. Y el hecho de que yo le esté diciendo esto desde este lugar no quiere decir que yo sé que más ora. No es eso. Es una invitación para todos, es para mí también. Yo no creo que haya una persona en el mundo que pueda orar lo suficiente. Siempre podemos orar más. Y nosotros debemos estar en ese barco, debemos montarnos en ese barco de querer orar más y más. Amén. La última manera en la que nosotros podemos ser edificados mutuamente es cumpliendo las ordenanzas de la iglesia. Vamos a ver una idea de lo que son las ordenanzas de la iglesia y para eso vamos a ir a Mateo 28, 19 y luego a Lucas 22, 19. Lo vamos a hacer bien seguido. Dice Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por su parte Lucas 22, 19 dice, hablando del Señor Jesucristo, y tomó el pan y dio gracias y le partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Estas son las dos ordenanzas que la iglesia tiene, el bautismo y la Santa Cena. Y la buena noticia es que aquí se está haciendo. No tenemos que ir a otro lugar para cumplir con esa ordenanza, solamente tenemos que participar. Y yo le pregunto, ¿estamos participando correctamente? ¿O estamos participando? Cuando
se hace la Santa Cena, estamos dejando que el plato pase por el frente, o quizás no venimos ese día, los mismos miércoles de oración que se practica, la Santa Cena, que la celebramos, estamos participando. Y el bautismo, de una manera u otra todos hemos participado del bautismo, lo que no hemos bautizado porque ya hemos sido sumergidos en las aguas, pero no termina ahí, no termina ahí. Creo que es el próximo domingo que hay bautismo. Pero como yo me bauticé, yo no tengo que ir para allá. Que vaya el pastor. Él es el que tiene que bautizar. Yo no, ya yo me bauticé. Yo no tengo que apoyar al hermano que se está bautizando. ¿Verdad que no? ¿Para qué? El bautizo, hermano, es de la iglesia. El bautismo es de la iglesia. Y es un gozo y es una bendición poder ver cómo Dios está añadiendo personas a la iglesia, a su iglesia. Y esas personas en obediencia se están bautizando. Y lo único que nos queda a nosotros luego de esto es una sola cosa: apoyar el bautismo. Amén. Los que dijeron amén, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Amén. Miren, es un gozo el bautismo, y se lo repito una y otra vez. Dios sabe por qué lo ordenó. Y Dios, como le comenté al principio, bendice cuando nos reunimos. Y cuando uno ve la obra de Dios en una persona y uno sabe que igual fue en nosotros, ese es un momento para darle gracias y no deberíamos desaprovechar esos momentos. Estas maneras en que nosotros podemos edificarnos nos corresponden a nosotros y debemos meditar mucho en ellas para ponerla en práctica. Esa es mi exhortación. Bueno, el segundo principio que les quiero compartir para que seamos una iglesia madura es el siguiente: el creyente debe tener conocimiento básico de la palabra de Dios. El creyente debe tener conocimiento básico de la palabra de Dios. La iglesia, por su parte, tiene el compromiso, el deber de, y cuando hablo de la iglesia en este caso me refiero al liderazgo, de proveer las estructuras para que los nuevos creyentes vayan participando de este conocimiento, así como se hace con la clase Naciendo, Creciendo. Y si ya la estructura está, a nosotros nos corresponde aprovecharnos de eso para poder crecer. Pues sin un conocimiento básico, se nos haría muy difícil defendernos delante de esas personas que andan torciendo la palabra con la clara intención y deliberada intención de confundir. Pero también es muy importante tener esos conocimientos básicos, porque ¿cómo puedo yo vivir en algo que creo si no estoy seguro de lo que estoy creyendo? ¿Cómo yo puedo poner mi vida entera? Si Dios me da 70 años de vida, si me da 60, 50, lo que sea, ¿cómo esa cantidad de años yo puedo ponerla en algo de lo cual yo no sé? Pasa, pero no es lo correcto. Miren lo que dice la palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y yo les pregunto, ¿cómo desean los niños recién nacidos? Les voy a dar un ejemplo para que no lo hagan. Quiten el biberón a un niño mientras está comiendo. No lo hagan. Quítenselo. O que le llegue la hora de comer y ese biberón o el seno no esté ahí. A ver qué pasa. Así nos está mandando el Señor a que nosotros deseemos la leche espiritual, con esa hambre, con esa necesidad. Y me llama mucho la atención que nosotros podamos apropiarnos de esta palabra, porque si un niño no come, no es alimentado correctamente, ¿usted sabe lo que va a pasar? Muere. O quizás puede pasar algo diferente. ¿Ustedes conocen la palabra revejío? ¿Quiénes conocen la palabra revejío aquí? Algunos no levantaron la mano, yo me voy a dar el placer de explicarle. Un revejío es cuando nosotros estamos en el barrio, los que nacimos en barrio, también pasa en las urbanizaciones. Y hay un muchachito
que es de la misma edad de todo y juega igual que todo, pero usted ve que usted es de este tamaño, pero el muchachito es de este. Por la razón que sea, el muchachito se quedó revejío. Yo no soy médico ni mucho menos, pero puede que tenga que ver quizá con la alimentación. En el caso de nosotros espiritualmente, si nos pasara esto, es por la alimentación. Es porque no nos estamos preocupando por querer esa leche espiritual que Dios nos está proveyendo. Y les digo algo, no lucen los cristianos revejíos. No lucen. Entonces vamos a apropiarnos de esta palabra, vamos a tomar nuestro alimento espiritual y poder bendecirnos a nosotros mismos y a la iglesia a través del conocimiento básico de esta palabra. Amén. Pero no se queda ahí. Si nosotros nos dedicamos a establecer un conocimiento básico, está muy bien, pero no es suficiente. Nosotros debemos llegar a otro nivel. Y este es el siguiente punto que les quiero compartir. El creyente debe tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. El creyente debe tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Recuerden que yo, en mi corazón decidí no poner la palabra iglesia al principio de cada principio, valga la redundancia. Porque podríamos caer en el error de pensar que es la iglesia y puede que haya un desfase. El creyente, todo aquel que ha puesto su vida y su fe en Cristo Jesús. Esto no aplica solamente para los pastores. Miren lo que dice Juan en el capítulo 5, en el versículo 39, la parte A. Escudriñad las escrituras. Este es un mandato y la palabra escudriñar tiene que ver con examinar a fondo. Eso es escudriñar. Escudriñar no es yo venir y leer hoy un versículo, un capítulo y mañana otro. Escudriñar es indagar. Tiene que ver también con buscar la manera de desvelar cosas que no han sido desveladas. O sea que si yo no entiendo un tema y yo lo estoy buscando en la palabra o aflora en la palabra mientras estudio, yo no puedo pasarle por alto. Yo debo buscar la manera, aun sea con la ayuda de los pastores o de nuestros líderes de cédula, de entender eso. Porque escudriñar es buscar a fondo, buscar interioridades y revelar cosas que no han sido reveladas. Eso es escudriñar y a eso nos está mandando Dios en su palabra. Amén. Pablo estaba muy claro de la necesidad de este conocimiento profundo y por eso, luego que fundó las iglesias y le dio el seguimiento, escribió cartas que no solamente hablaban del conocimiento básico, sino que profundizaban. Estas cartas son Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Cartas que fuera de hablar de los conocimientos básicos que debemos tener, también hablan de esos conocimientos profundos que Dios también espera que tengamos. No para que seamos pastores, sino para que podamos entender más a Dios. Porque ¿cómo nosotros podríamos amar más a Dios si no le conocemos? ¿Sería posible? Difícil. Todos sabemos aquí que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Todos sabemos que Dios es grande. En el mundo dice Dios es lo más grande, sin ese. Eso es lo más grande. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Cómo una persona pequeña puede crear el mundo y el universo? Es imposible. Dios es grande, Dios es bueno. Pero no queda ahí. ¿Qué sabemos nosotros del carácter de Dios? A la medida que nosotros sepamos e indaguemos sobre por qué Dios aborrece tanto el pecado, de por qué Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando quizás pudo haber dicho, yo te perdono y punto, y no tiene que poner a Jesucristo a pasar por lo que pasó. A la medida que nosotros vayamos entendiendo eso, que podamos ir conociendo y conociendo más, en ese conocimiento profundo, nosotros les aseguro que le amaremos más. Y algo adicional es que también aborreceremos más el pecado y por ende pecaremos menos. Miren lo que dice Salmo 119, 11. Y lo quiero leer en la versión de las Américas por una palabra que me llama mucho la atención. Dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es muy importante, hermanos, que nosotros vayamos, si pudiéramos decir, navegando a aguas más profundas.
No podemos conformarnos con el conocimiento de que Dios mandó a su Hijo, este murió por nosotros y resucitó, y así mismo nosotros vamos a resucitar. Eso es verdad, eso es bueno, pero eso es básico. No queda ahí. Debemos indagar más y más, porque les repito, a la medida que vayamos conociendo más a Dios a través de su palabra, le vamos a amar más. Amén. El cuarto principio que les quiero compartir tiene que ver con lo que debemos hacer con ese conocimiento que Dios está mandando a que tengamos. Y el principio, como dice ahí, es que el creyente debe desarrollar sus capacidades más allá del conocimiento. Como les comenté, tener conocimiento es importante. Y más que importante, es un mandato. Pero un conocimiento sin acción no sirve de nada. ¿O acaso ustedes han visto una biblioteca de por sí que haga algo sola? Posiblemente en una biblioteca están el conglomerado de mayor conocimiento que podamos tener, por lo menos en copiadura, en papeles, porque ahora está Google. Pero no es solamente acumular conocimiento, es usarlo. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que poner, hermanos, este conocimiento en práctica. Debemos desarrollar, como dice al principio, nuestras capacidades más allá del conocimiento. Y para esto, quiero que lo veamos de 5 maneras prácticas. 5 resultados que nos demuestran que nosotros estamos llevando ese conocimiento más allá para poder desarrollar nuestras capacidades. El primero es que debemos actuar con sabiduría. Muchas personas piensan, cuando se les habla de sabiduría, que están hablando de conocimiento, pero en todos los pasajes de la Biblia que encontré sabiduría, no se lo voy a compartir todo, no se preocupen, son muchos. Vemos que la sabiduría está atada, ligada al andar. La sabiduría está atada a nuestra forma de conducir. Y dice Efesios 5, el capítulo 5, los versículos 15 y 16, lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también dice Santiago 13:17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También está hablando de conducta. Esta sabiduría nos está invitando a que nosotros actuemos en pos de ella. Y me viene a la mente un libro que me regaló el hermano Bob, por cierto. Yo sé que lo compartió con muchos de acá. Y el autor de este libro tenía una fórmula que hablaba de el ERO, por sus siglas en inglés, que en realidad se refiere a evento, respuesta y resultado. Todos tenemos eventos, hemos tenido, en este mismo momento hay y habrán. Y lo importante de los eventos, que a fin de cuentas no podemos manejar, es nuestra respuesta hacia ellos. O sea, que si yo estoy conduciendo y una persona se me atraviesa, pero yo voy bien y la persona se metió en rojo y también baja el cristal y me dice palabras feas, de las que sabemos y hemos oído muchas veces, ese evento yo no puedo controlarlo. Ahora, ¿qué yo respondo a ese evento? Esa respuesta que yo tenga a ese evento determinará lo que es el resultado, determinará qué pasará luego de esa respuesta. Puede que yo simplemente lo ignore, quizás no le diga Dios te bendiga, porque a veces lo toman como una burla, lo que sea, simplemente le pida, excúsame. O puede que yo, como lo vea chiquito, quizás entonces salgo, porque yo soy más grande, y él me dé un disparo.
Es una broma, pero eso pasa mucho. Y lo que le quiero invitar a reflexionar es que nosotros debemos controlar nuestras respuestas. Y esto es andar sabiamente. ¿Y cómo nosotros podemos controlar nuestras respuestas si no tenemos sabiduría? No hay manera. Ahora, ¿cómo yo adquiero la sabiduría? Yo creo que esa es la pregunta correcta. Miren qué nos dice la Biblia. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señores, aprovechémonos de esta palabra. Dios está diciendo en su palabra que si no tenemos sabiduría, si nos falta, que se la podemos pedir. Entonces pidámosle a Dios sabiduría para que podamos entonces controlar nuestras respuestas ante los diferentes eventos y de esa manera nosotros poder andar en la misma, o sea, andar en sabiduría. El siguiente resultado que les quiero compartir es el tener discernimiento. Puede parecerse un poquito, pero el discernimiento tiene más que ver con la capacidad de distinguir entre una cosa y otra. Tiene que ver con distinguir entre lo bueno y lo malo, y un poco más allá tiene que ver con distinguir entre lo bueno y lo mejor. Miren esta porción de la palabra que está en Filipenses 1, del 9 al 10. Yo decidí leerla en la Biblia de las Américas. Y dice así: y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es muy importante que nosotros podamos tener discernimiento, porque la vida misma se encarga de ofertarnos muchas cosas. Algunas cosas no son buenas, porque quizás se nos está ofertando algo indebido y por sentido común y como cristianos que somos podemos rechazarlo y debemos rechazarlo. Pero ¿qué pasa cuando se nos está ofertando dos cosas que son buenas? Siempre habrá una mejor y Dios está esperando que decidamos por lo mejor. Aquí entra el discernimiento. Y si no tenemos discernimiento, también se lo podemos pedir a Dios. Se lo podemos pedir porque aquí en Filipenses, Pablo está diciendo que esa es su oración. Él está pidiendo a Dios para que le dé discernimiento a los hermanos. Pero aparte de pedirlo, hay otro elemento para poder adquirir el discernimiento. Y está en Hebreos 5:14. Dice que, pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y anoten esa palabra, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el discernimiento debemos ejercitarlo, así como la oración. Debemos ejercitar el discernimiento mientras le vamos pidiendo a Dios. Amén. Lo tercero es que debemos tener una correcta apreciación de Dios. Yo le hablé un poquito hace unos minutos atrás, tener una correcta apreciación de Dios. Le hablé un poquito hace unos momentos atrás sobre que debemos conocer más a profundidad a Dios y a su palabra. Pues como ya hemos comentado, todos sabemos que Dios es grande, pero no queda ahí. Debemos buscar la manera de conocer a ese Dios que nos está llamando y que nos ha salvado. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de servirle. Dice Salmos 47:7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y Salmos 136:3-4 dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas. Amén, porque para siempre es su misericordia.
Es difícil tomar pocos versículos cuando la Biblia habla tanto de la grandeza de Dios, por eso lo voy a compartir uno más. Jeremías 32:17 dice: ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. A este Dios es que le servimos y por tal razón debemos servirle con gozo. Nosotros debemos conocer quién es al dedillo, poder buscarle, y eso nos va a motivar a nosotros poderle servir más y más, pues a eso estamos llamados. El quinto principio que les quiero compartir tiene que ver con nuestras relaciones. Y es que el creyente debe tener experiencias relacionales equilibradas. Vamos a tratar de traducir eso. El creyente debe tener experiencias relacionales equilibradas. Muchas de las personas, sobre todo en la iglesia, que definen las relaciones, siempre las definen gráficamente. Las definen de manera vertical. Yo siempre me confundo con vertical y horizontal, pero vertical es así. La definen de manera vertical y la definen de manera horizontal. Y cuando hacen referencia a nuestra relación vertical, está haciendo referencia a nuestra relación con Dios. Y cuando hace referencia a nuestras relaciones horizontales, está haciendo referencia a nuestras relaciones con las personas que están a nuestro lado. Solamente que esto incluye a dos personas: los hermanos y los que no han puesto su fe en Cristo, con los cuales también estamos llamados a relacionarnos, lógicamente. Entonces, le quiero hablar de estas relaciones en 3 puntos también. Y el primero lo he llamado adoración a Dios. La adoración, hermanos, es la manera más correcta de relacionarnos con Dios. Es la manera más correcta porque es la más abarcadora. Adoración no es lo que hicimos aquí exclusivamente. Eso es parte. Esa posiblemente sea la punta del iceberg. Adoración no es solamente cuando yo oro. Adoración es un todo. Adoración es cuando mi vida está rendida a los pies de Cristo y está sometida a su carácter. Es cuando yo busco cada día parecerme más a Él en obediencia. Y posiblemente, aquí está el asunto en la palabra obediencia. En la obediencia está la adoración como un estilo de vida. Nosotros estamos llamados a relacionarnos con Dios a través de la adoración, pero no puede ser cualquier adoración. Dice Efesios 5:19 lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice Juan 4:23 y 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A mí me llama mucho el tema de la adoración, me llama mucho la atención porque es parte en la que Dios me ha permitido de manera humilde servirle. Y en cuanto a esto, me gustaría invitarle a que aprovechen el tiempo cuando estamos acá. A veces estamos cantando. Yo honestamente no miro para acá, creé esa cultura, pero sí sé que a veces, mientras se está cantando, a veces no estamos cantando. A veces quizás queremos levantarle la mano a Dios y no nos atrevemos por vergüenza. Yo aprovecho, hago un paréntesis y le pregunto: ¿a quién de ustedes le tiene más vergüenza? ¿Al que le dio la vida o al hermano que está al lado? Y hay quizás ciertos detallitos que uno quisiera hacer por reverencia, por honor a Dios. Me gustó mucho la vez que Marino nos invitó a arrodillarnos. Me gustó mucho porque es una manera también de adorarle, pero debe ser en espíritu y en verdad. Yo puedo ser la persona que más levante las manos, yo podría llegar la mano al techo quizás, pero si no es de corazón, lo que me puedo llevar un dedo con un abanico, o sea, no va a servir de nada. Yo puedo cantar muy bonito, que no es el caso, y quizás cantando deleitar a muchas personas y no dejar un solo segundo de la canción sin cantar, pero si no es de corazón, de nada vale. Debemos relacionarnos con Dios a través de la adoración, pero de corazón, para que pueda tener resultados. ¿De acuerdo?
El siguiente punto, en cuanto a nuestras relaciones, a nuestras experiencias relacionales equilibradas, es nuestra comunión con el cuerpo, con la iglesia, con lo que somos. Y puse entre paréntesis, hermanos, para que estemos bien claros en esto, que el cuerpo somos nosotros y se refiere a nuestros hermanos. La palabra comunión se usa exclusivamente entre nosotros porque es una palabra muy fuerte, es una palabra que tiene que ver con compartir vidas. Y Dios espera que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Dice Juan 13:35 lo siguiente: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Recuerden, hermanos, que somos un cuerpo y el cuerpo no se lacera. Nunca he visto una persona que intente estrangularse. Inclusive en los casos más tristes, cuando la persona se quita la vida, lo hacen con algo rápido, dígase un arma, dígase ahorcándose, y cosas que no voy a seguir mencionando porque la verdad no quisiera. Pero nadie se ha estrangulado. ¿O usted ha oído de una persona que se haya suicidado estrangulándose? ¿O que se dio golpe en el pecho y en la cara hasta que murió? El cuerpo no se lacera. El cuerpo no se lastima, el cuerpo se cuida a sí mismo, y a eso estamos llamados nosotros. Si la mano toma un alimento y lo lleva a la boca, la mano está haciendo la función de tomar ese alimento y la boca se está abriendo, porque si no abre no lo va a comer. Pero cuando la mano toma ese alimento y lo pone en la boca, todo lo que ocurre no es ni para la mano exclusivamente, ni es para la boca, es para todo el cuerpo. Y en eso debemos pensar cuando nosotros nos relacionamos. Debemos relacionarnos de una manera sana, de una manera sincera y de una manera que propicie la ayuda mutua. Que si yo veo a mi hermano en una necesidad, yo le pueda servir y no salir por ahí quizá a exponerse a esa necesidad y a exponerlo a la vergüenza. Debemos evitar todas esas situaciones que sabemos que son dañinas y que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. La tercera manera en que nosotros debemos relacionarnos de manera equilibrada es a través del alcance de los que no conocen de Cristo. Si bien nosotros debemos relacionarnos con nuestros hermanos, también nuestros amigos y nuestros familiares que se están perdiendo también merecen, y Dios espera que nosotros nos relacionemos con ellos. Nosotros nos podemos relacionar con aquellos que no son creyentes de muchas maneras. Nos podemos relacionar en los trabajos, en negocios, actividades culturales, estudios. Pero la manera correcta de relacionarnos como iglesia es a través del evangelismo. Como personas, les repito, podemos relacionarnos de muchas maneras y estamos llamados a eso. Pero como iglesia, Dios espera que nos relacionemos con ellos a través del evangelismo, alcanzándolo para Cristo. Dice Marcos 16:15, y les dijo, hablando de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta parte de la vida cristiana se puede parecer un poquito a la oración, porque a veces nos cuesta. A veces decimos que el testimonio habla más que mi palabra. Eso es verdad. Es muy interesante cuando una persona se te acerca y te dice: pero tú eres cristiano. Ah, sí. ¿Y cómo tú lo sabes? No, me di cuenta. Eso es, gloria a Dios, eso es bueno. Pero ahí no pasa. Nuestros labios deben abrirse para que también podamos compartir en el momento oportuno esa palabra con aquellos que se están perdiendo justo a nuestro lado. Nosotros debemos orar por nuestros familiares. Nosotros debemos orar por nuestros amigos. Pero nosotros debemos abrir la boca y predicarle a esas personas que se están perdiendo. Les repito, eso cuesta porque el mundo, Satanás, todo se ha encargado de que nosotros sintamos vergüenza en cierto momento. Pero debemos romper con esa inercia y poder nosotros llevar ese evangelio y así cumplir con ese mandato del Señor. Y la idea finalmente de este principio es que nosotros podamos relacionar de manera equilibrada esos 3 puntos que le comenté.
No debemos reforzar más una parte y debilitar otra. Si queremos edificarnos mutuamente como iglesia, nosotros debemos llevar estas partes a la par. Debemos relacionarnos con Dios como Él espera. Debemos relacionarnos con nuestros hermanos como Él espera. Y también debemos relacionarnos con las personas que no conocen de Cristo, sean familiares y amigos, también de la manera que Dios espera. Amén. El siguiente principio que les quiero compartir, y es el último, es que el creyente debe desarrollar una buena vida familiar. Es imposible tocar este tema como un punto de una predicación. Básicamente, ahí hay varias predicaciones, pero tengo la tranquilidad de que como estamos estudiando Efesios, y Efesios aborda de manera muy contundente estos temas, simplemente quiero hacerle un panorama, de manera que sé que Alejandro va a reforzar esa parte cuando dé continuidad al libro. Nosotros debemos tener una buena vida familiar. Y si queremos tener esa buena vida familiar, debemos saber que hay 3 opciones para nosotros desarrollar esa vida familiar. Hay 2 que van de la mano y una tercera que es la que yo quiero invitarle a practicar. Las primeras tienen que ver, y es lamentablemente lo que se ve mucho, tiene que ver con dejar que el destino, la suerte y como usted quiera llamarlo, se ocupe de la familia. O sea, yo soy el padre de la familia y yo me encargo de no encargarme de nada. Yo me encargo de eso, de que básicamente, pues vamos cuando querramos a la iglesia. Bueno, aquí no se ora. Bueno, un día así, como esta comida está buena, vamos a orar por esta. Y así ciertos elementos que van formando nuestra familia y los obviando y poniendo a un lado, esperando que por obra de cualquier persona que no va a ser del Espíritu Santo, la familia vaya fortaleciéndose. Eso no va a pasar. Si descuidamos nuestra familia, vamos a tener familias descuidadas. Otra manera, que es un poquito más sutil, pero peligrosa también, es haciendo un esquema propio de lo que nosotros queremos hacer con nuestra familia. Bueno, yo tomo un poquito de la Biblia y yo voy a conducir mi familia. Yo voy a ser responsable, sí. Mi familia no va a andar al azar, a como venga, no. Yo me voy a encargar de dirigir mi familia, pero lo voy a hacer con mi esquema. Bueno, este pasaje me gusta, bueno, este no, este sí, bueno, déjame buscar un libro de tal cual cosa, de desarrollo personal, lo que sea. Y así voy haciendo mi propio esquema que a fin de cuentas va a traer los resultados que van a estar amarrados a mi carnalidad, porque están saliendo de mi carne. Esto tampoco funciona. El tercer esquema es el esquema bíblico, es el esquema que nosotros como cristianos debemos hacer en nuestra familia. Y aunque hay muchos pasajes que hablan y nos ayudan a dirigir nuestra familia de manera bíblica, solamente le quiero compartir 4 versículos que están en Efesios 5, los versículos 22 y 25, y luego en el capítulo 6, en los versículos 1 y 4. Yo lo voy a leer de manera seguida. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros tomáramos esta parte de la Biblia y la pusiéramos en nuestro corazón para llevarla en nuestras familias serían diferentes. Si tienen situaciones, esas situaciones se van a ir resolviendo y van a ir mejorando. Y si nuestras familias son estables, lo van a hacer aún más. Pero siempre con la palabra. No hagamos, hermanos, propios esquemas y mucho menos dejemos nuestras familias al azar. Vamos a atender nuestra familia con responsabilidad y con el conocimiento de la palabra. Amén. Básicamente con esto yo quiero terminar mi sermón compartiéndole estos 7 principios que nos van a ayudar a tener una iglesia, a ser una iglesia madura, una iglesia como Dios espera. Pero son como muchas cosas.
Y no es tan fácil. Si nosotros quisiéramos hacer todas esas cosas, posiblemente se nos abre el pecho, pero lo importante es que Dios no nos deja solos. Dios en lo que te encomienda, Dios te respalda. Dios si te envía, Dios te capacita. Y dice Isaías 41:20, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.